Muy buenas noches, que Dios los bendiga y quiero enseñarles brevemente el sílabo que corresponde a esta clase. Sean bienvenidos todos. Entonces, miren, eh, vamos a hacer hoy el tema de eh, propuestas diacrónicas de las epístolas paulinas, primera y segunda Tesalonicenses, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, las epístolas paulinas. Y entonces quiero explicar qué cosa es la diacronía en la exégesis bíblica. Y bueno, acá está el PPT que he realizado para ustedes, que también lo voy a enviar para la hermana para que lo coloque en el sistema, ¿verdad? Entonces, este curso de epístolas paulinas eh, tiene una propuesta diacrónica, ¿no? Entonces, este es a ver un ratito. Esta propuesta diacrónica eh, se refiere a los estudios de las ciencias bíblicas que se ha realizado, ¿no? Eh, que el primer texto que escribió el apóstol Pablo es la epístola de Tesalonicenses, ¿no? Entonces, la presentación como está en la Biblia es el primer texto, es de Romanos, ¿verdad? Pero eh, según las ciencias bíblicas, el primer texto que se toma en cuenta eh, en la diacronía del apóstol Pablo es las epístolas paulinas, ¿no? Entonces voy a enseñarles un documento mm, que lo tengo aquí ya. A ver, estoy buscándolo. Entonces, los documentos que tenemos, ¿no? Del apóstol Pablo, los especialistas en el apóstol Pablo han hecho como una especie eh, eh, de diacronía. ¿Qué significa la diacronía? De qué texto sería el primer escrito en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eh, les voy a presentar a ver esa diacronía que proponen los autores, que Antonio Piñero lo ha recogido en un libro. Miren, este libro es bastante nuevo, no es tan antiguo, es un libro bastante nuevo. Incluso creo que al Perú todavía no ha llegado el libro. Y es, ¿no? La edición de los libros del Nuevo Testamento, miren. Y como en la clase pasada les dije, muchos biblistas creen que hay dos tipos de libros de Pablo, ¿no? Los libros que le llaman auténticos y los no auténticos, ¿no? A ver, este libro, acá está su fecha. Sí, es del 2021, pero no sé por qué la pandemia y todo esto no permitió, miren. Esto es, ¿no? La propuesta que tienen los biblistas de cómo es
cuáles son los primeros libros, ¿no? Del Nuevo Testamento y específicamente de las cartas paulinas. Entonces, no se escribió primero el Evangelio de Mateo, dicen, ¿no? Sino el primer libro que se escribió fue Primera Carta a los Tesalonicenses. Luego Gálatas, Corintios, la segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Román. Y creen que solo esto se escribió Pablo y los demás eh, le llaman, pues como puse en la clase pasada, las cartas no auténticas de Pablo, los deutero. Y después se escribió Marcos, Mateo y Lucas. Después Hechos de los Apóstoles. Y estas dos cartas atribuidas. Después Colosenses, Efesios y Segunda de Tesalonicenses. Y luego Hebreos. Y luego los escritos juánicos. Juan, Evangelio de Juan, Carta de Juan y Tercera de Juan. La primera, segunda y tercera. Y al final el Apocalipsis. Y luego llaman cartas comunitarias pues a estos textos de Pablo, que nosotros llamamos pastorales, ¿no? Y las cartas universales, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que las ciencias bíblicas actualmente expresa sobre las cartas de Pablo. Entonces, ahora nos vamos a meter a estudiar el libro, pues, de primera y segunda de Tesalonicenses. Eh, Según la exégesis paulina, y eso vamos viendo nuestra Biblia, por favor, si pueden ayudarme con sus Biblias. Yo acá voy a buscar también mi Biblia, pero lo tenía acá, pero ahorita. Si me pueden ayudar algunos con su Biblia, porque para que podamos. A ver, yo voy a traer una Biblia para que estemos ahí sintonizados, ¿eh? Un momentito. Ya. Entonces, según la exégesis paulina, o sea, respecto a Pablo, uno, Pablo escribió de puño y letra, ¿no? Vamos a leer Filemón, versículo 19. Dice así el texto bíblico. Dice, yo, Pablo, escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? Y segundo, la práctica del siglo I era dictar a un escriba, a un amanuense, ¿no? Así como acá, mire, Pablo está dictando a alguien, ¿no? Eh, Como describe Romanos 16:22, y tenemos el nombre del que escribió el texto de Romanos ahí, ¿no? El 16:22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. ¿Eh? Entonces Pablo dictando, el mismo apóstol Pablo solo escribía algunas palabras como para autentificar él, que era él de la propia mano de Pablo, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas 6:11.
Aquí está Gálatas 6:11. Dice, ¿no? Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y también a veces escribía el saludo inicial. Miren, eso está en Primera de Corintios, ¿no? 16:21. Dice, ¿no? Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y la salutación sería pues 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Esa es la salutación. Y el escriba está poniendo, recuérdales, ¿no?, que yo escribí con mi propia mano, ¿no? Y también eso está en segunda de Tesalonicenses 3:17, ¿no? Dice así, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo, ¿no? O sea, el saludo es de él, pero normalmente Pablo dictaba a un escriba. En el caso de Romanos sabemos el nombre, Tercio. Y también algunos por el texto de Gálatas piensan que todo el libro de Gálatas pudo haberlo escrito Pablo, por Gálatas 6:11. Pero los demás libros, ¿no?, como 1 Corintios, 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, Romanos, debe haberlo dictado, ¿no? Y el saludo era de su propia mano. Entonces, otro asunto importante, ¿no?, para ingresar a esto. Los textos atribuidos a Pablo, Romanos a Filemón, ¿son cartas o son epístolas? Para nosotros parecen significar la misma cosa, ¿no?, aunque ordinariamente hablaremos de cartas y usaremos el término epístolas por la costumbre, ¿no? Porque eh, en el texto de Casiodoro y Reina dice, ¿no?, primera epístola de Pablo a Timoteo, ya, lo dejamos por sentado que es epístola, ¿no? Muchos, los cristianos, usan la palabra epístola para referirse que son escritos de Pablo como documentos cristianos que son norma aplicable a la iglesia en todos los tiempos y en realidad fueron migrados desde el comienzo, ¿no? Sin embargo, técnicamente hablando, las cartas y las epístolas en el siglo I, ¿no?, en épocas de Pablo, eran diferentes, tenían contenidos diferentes. Y Pablo los yuxtapone varias veces. O solo parece una epístola o solo una carta, ¿no? Por ejemplo, Filemón no es epístola, es carta, ¿no? El profesor Antonio Piñero también, en su guía para entender al apóstol Pablo, ¿no?, también él sigue las propuestas de Borkan, de Philip Pilhauer y otros, que Pablo tiene cartas auténticas y cartas inauténticas, ¿no?, como Borkan, o cartas originales y pseudoepígrafos, como dice Zenén Vidal, ¿no? Entonces, para el apóstol, para Antonio Piñero, el primer escrito fue Tesalonicenses, el segundo, Gálatas, el tercero, Corintios, el cuarto, segunda de Corintios, ¿no?, el 5, Filipenses, el 6, Filemón y el 7, Romanos. A esto le llaman cartas auténticas y a las demás no. He puesto acá
algunos libros, como la de Gunther Borkan, que es un clásico de las ciencias bíblicas, y de Koster, Introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Y este es de Zenén Vidal, las cartas originales de Pablo, y tiene también todo el Nuevo Testamento, y de José Bortolini, Introducción a San Pablo y sus cartas, ¿no? Entonces, esta es la propuesta diacrónica de Jordi Sánchez Bosch en este Escritos Paulinos, que es, creo, uno de los mejores libros sobre las epístolas paulinas. Creo que lo tengo en PDF para enviárselos. Me hacen recordar. Eh, Primera de Tesalonicenses es la primera. Segunda de Tesalonicenses, tanto Zenén Vidal y Antonio Piñero lo sacan porque consideran que es una carta inauténtica, ¿no? Entonces nosotros consideramos que es auténtica. La llamada Primera de Corintios, la llamada Segunda de Corintios, la carta de Gálatas, la carta a los Romanos, Filipenses y Filemón, se discute respecto si fueron escritas en la cautividad estos. 8, Colosenses, si es auténtica, es contemporánea a Filemón. 9, la carta de Efesios es posterior a la de Colosenses y las cartas pastorales, primera, segunda y Tito, son posteriores a los demás escritos, ¿no? Y para verificar estas propuestas diacrónicas, ustedes pueden ver, ¿no? Tanto el libro de Jordi Sánchez Bosch, Escritos Paulinos, como la de Claudio Sabey o la de Ever Harrison y Guillermo Paley, ¿no? Este es el mundo del apóstol Pablo. Este es la, el mapa del Imperio Romano del siglo I y cómo se difundió el cristianismo en la etapa apostólica, ¿no? Como desde Antioquía, de acá, de Siria, se van a Seleucia, a Chipre, a Tarso, y hay todo un proceso enorme de evangelización, ¿no? Y recordemos el primer viaje de Pablo también, porque muchos de sus escritos justamente están en ese contexto, ¿no? Del viaje de Pablo, de los viajes de Pablo. Eh, Salen de Antioquía de Siria, bajan al puerto, ¿no? Llegan a Salamina, a Pafos, ¿no? Que está en Chipre, luego a Talía, ¿no? Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y vuelven por acá otra vez a Antioquía, ¿no? Y ese sería el primer viaje, y según el texto bíblico, Juan Marcos se devuelve de acá, ¿no? Empieza el viaje junto, pero cuando llega acá, se devuelve y quedando solo Pablo y Bernabé, ¿no? Y este es el segundo viaje que también sale de Antioquía, pero ya no por Chipre, sino por, eh, se va hacia ahí a Tarso, y Bernabé y Marcos, en Hechos capítulo 16, se separan, ¿no? Por causa de Marcos, que en el primer viaje se había separado, y ya no va a estar este Bernabé con Pablo, y acá pues Bernabé y Marcos se van hasta Pafo, a Chipre, ¿no? Mientras el apóstol Pablo se va hacia Tarso
pasa por Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisida, porque aquí está Antioquía de Siria, esta es Antioquía de Pisidia, Galacia, ¿no? Y acá Filipos, Berea, ¿no? También por Corinto, se vuelven por acá, por Chipre, hasta se están yendo para Jerusalén, ¿no? Ya no van a Antioquía, sino a Jerusalén, y después de llegar a Jerusalén van a regresar a Antioquía. Y este es el tercer viaje misionero, ¿no? El tercer viaje misionero, que también va por Cilicia y por toda esta zona, y el retorno del apóstol Pablo, ¿no? Se retorna acá, otra vez camino a Jerusalén, el tercer viaje misionero. Bueno, estos son datos importantes para que sepan nuestra perspectiva de, de diacronía que teníamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, pasemos pues a la primera carta de Tesalonicenses, ¿no? Y para eso les invito a abrir sus Biblias en Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Vamos a leer algunos versículos. Todos tenemos ya a Primera Tesalonicenses. Me avisan, por favor, cuando están listos. A ver, hoy día está pues Alexander Pérez, Ana Lisbeth y Pacane, Ranger Salazar, Guillermo, Hans Paucar, Marco y John Jerry Raimundo, ¿no? ¿Me pueden ayudar a leer algunos textos bíblicos? A ver si me dicen para darle los textos. ¿Quiénes tienen activado su micrófono para poder ayudarme? John, Sí, John. ¿aló? Sí, John, John. Ya, John, entonces capítulo 1, versículo del 1 al 10. Ya, ya. Dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen Eh, a Dios. ¿En qué versión estás leyendo? O cambio la versión. Primera Tesalonicenses, ¿no? 1, 1 al 10. Nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, adelante, adelante, disculpa. La Reina Valera. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Cristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vencisteis
a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar por vuestra fe en Dios es extendida. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron. Y es como se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias. Miren, quería hacerles notar algo que es importante cuando se estudia las epístolas paulinas. No lo puse acá, pero a ver, voy a intentar ponerlo acá. Mm, mm. O tal vez lo puse acá, pero a ver, lo puse en un PPT posteriormente. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Cuando dice el bosquejo de primer Tesalonicenses, ¿no? Esta. Dice, sobre esta base podemos enumerar los distintos cuerpos que se componen la carta. Dividiríamos primera Tesalonicenses en, ¿no? Lo que leyó el hermano. El saludo, encabezamiento, el saludo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor. Recordando que según segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 17, la salutación es en mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Entonces, este encabezamiento, el texto original, a ver, les voy a poner al grupo, el texto original según las ciencias bíblicas se le denomina autógrafa. Ahí lo puse en el chat de nuestra clase. ¿Lo pueden leer? Sí, sí, sí. Ya. El texto original que el mismo Pablo escribió el saludo, ¿no? Haciendo caso a segunda de Timoteo, a segunda de Tesalonicenses, como él dice en todas mis cartas, escribiendo de puño y letra de Pablo, el capítulo 1, verso 1, y del verso 2 en adelante lo puede haber escrito un escriba. Ese texto original no lo tenemos. No tenemos, nadie lo tiene. Y lo que tenemos es copias de copias que las ciencias bíblicas le denominan, ¿no? Los testigos del Nuevo Testamento, ¿no? Que son, ¿quiénes son los testigos? Uno, los códices mayúsculos. Dos, los códices minúsculos. Tres,
las citas, no, pero antes de las citas, las versiones, llámese la Peshita, la Vulgata antigua, etcétera, antes de la Vulgata latina. Las versiones, 4 citas de los padres de la iglesia en diversos libros y 5 leccionarios. Esos son los testigos del Nuevo Testamento, ¿no? Y eh, según las ciencias bíblicas, eh, no tenemos ningún eh, texto original del apóstol Pablo. No, 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 no tenemos, no poseemos. Y entonces ahí empieza con el saludo, la salutación que el profesor Jordi Sánchez Bosch le llama encabezamiento. Luego viene el primer exordio, 1, 2, 10, que hasta ahí leyó el hermano, que también los biblistas le conocen como la oración de acción de gracias. No todas las cartas de Pablo, pero casi todas las cartas es saludo, oración de acción de gracias y ya contenido. O sea, acá tenemos primera narración, segundo exordio, segunda narración, primer final epistolar, primera exhortación, primera instrucción, tercera instrucción, segunda exhortación y segundo final epistolar. Esa es la propuesta de Jordi Sánchez Bosch. Entonces vamos a seguir ahora, luego de haber visto todo esto, iniciemos pues el PPT. Empecemos. Lo primero que se hace para estudiar la primera epístola a Tesalónica y la segunda epístola es saber qué es de Tesalónica, ¿no? Tesalónica ha visto abreviado su nombre para darnos el del actual Salónica. Entonces, actualmente no se llama Tesalónica, se llama Salónica. Era la segunda ciudad en importancia de la moderna Grecia, capital de Macedonia. Qué interesante, ¿no? En Macedonia vivió Alejandro el Magno, Aristóteles, ¿no? Era su maestro Alejandro el Magno. Su padre, el famoso rey Filipo II, ¿no? Y Tesalónica era la segunda ciudad en importancia de Grecia y llegó a ser capital de Macedonia. Y fue convertida en provincia romana el año 146 a.C. En provincia romana. Qué interesante esto, ¿no? Segundo, había sido fundada hacia siglo y medio, poco antes del año 300 a.C.
por un general de Alejandro Magno. Le habría dado el nombre de su esposa Tesalónique, que sería la hermanastra de Alejandro el Magno, ¿no? Por ella sería, incluso en YouTube existe un video de esto, situada geográficamente en el fondo del Golfo Termaico. La ciudad estaba adosada a un anfiteatro de colinas. Estaba muy bien servida por las vías romanas de primera importancia, tanto en el sentido este y oeste, ¿no? Como norte y sur. En el cruce de las mismas vías, Egnatia, que prolongaba a partir de la costa dálmata, la actual Albania, la vía Apia, procedente de Roma, en dirección al Ponto, Euxinio y al Asia, la vía que subía de Acaya, principalmente Atenas, hacia el norte y el Danubio. Entonces, miren, Macedonia y el mundo Egeo, ¿no? Entonces, Tesalónica, mire, acá está Macedonia y acá está Tesalónica. Algunas ciudades bíblicas, ¿no? En Macedonia son Filipos. Y qué lindo, ¿no? Saber de esto, mire. Aquí está Macedonia y aquí está otras ciudades, ¿no? De mucha importancia. Muy bien. A partir del año 42 a.C., Tesalónica fue la sede de un procónsul, ¿no? Qué interesante. Representante directo del Senado de Roma en las provincias orientales del imperio, ¿no? Las provincias senatoriales que eran vinculadas al Senado de Roma tenían su procónsul. Y las provincias que dependían directamente del emperador, que se llamaban las provincias procuratoriales, ¿no? Directamente del emperador, no tenían un procónsul, tenían un prefectus. Así que a partir del año 42, Tesalónica fue la sede de un procónsul, representante directo del Senado de Roma, en las provincias orientales del imperio, pero no consiguió con ello el título de ciudad libre, ¿no? Tesalónica siempre fue... habían algunas ciudades libres, ¿no? Como por ejemplo en épocas de Herodes el Grande, Jerusalén llegó a ser una ciudad libre, por si acaso. El emperador Augusto, el año 27 a.C., toma el control del poder. La ciudad se aprovechó cuanto pudo de la paz romana y de las posibilidades de comercio que ofrecía. Gracias a sus posibilidades de comercio y a su puerto, llegó a ser el nudo comercial que permitía la explotación de las riquezas agrícolas y mineras de Macedonia. Así que 6. Estaba administrada por una asamblea del pueblo, que en latín se llamaba demos, un consejo que preparaba las leyes, los decretos y un colegio de 5 o 6 politarcas que también se llamaban magistrados. 7. Seguimos hablando de Tesalónica, ¿no? El libro de los Hechos es un testigo concreto de esta estructura política y administrativa que conocemos por otros documentos. Según Hechos 17, abran sus Biblias en Hechos 17, versículos 5 al 8.
¿Alguien me puede ayudar a leer? Hechos 17, del 5 al 8. Sí, yo lo leo, profesor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Alexander. Alexander, bienvenido. Gracias. Hechos 17 del 5 al 8, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Excelente. Mire. Aquí está expresando, pues, esa Tesalónica en épocas de Roma, ¿no? Y dice, ¿no? Que eh, celosos. Entonces, los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que se juntaron en turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jesús e intentando sacarlos al pueblo. Pero como no lo hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miren, y ahí pues se hace alboroto tremendo. Pero el verso 9 dice: pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pagaron una fianza, como se estila ahora, hasta ahora en Estados Unidos, ¿no? Ahí pagan fianzas para no estar encarcelados y estar haciendo sus juicios en libertad. Que nos muestra acá la estructura política y administrativa del Imperio Romano. 8. La población de Tesalónica no era homogénea. La colonización romana había traído familias itálicas, acudieron también los orientales, atraídos por la esperanza de hacer fortuna, sirios, egipcios y judíos. Pablo encontró ahí una sinagoga, ¿no? Testigo de una mejor implantación judía en Tesalónica que en otros lugares. Entonces ya había una sinagoga judía ahí. Así, por ejemplo, en Filipos solo habla un lugar de oración al aire libre, ¿no? En Hechos 16:13. Y en Atenas puede ser que incluso no hubiera siquiera sinagoga, ya que los hechos no mencionan ningún contacto de Pablo con judíos de dicha ciudad, ¿no? A ver, leamos Hechos 16:13. Dice: un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solíamos hacer la oración. Nos sentábamos y hablábamos a las mujeres que se habían reunido, ¿no? Miren que así, por ejemplo, en Filipos solo habla un lugar de oración al aire libre, ¿no? No habla una sinagoga, sino se habían reunido y estaban al aire libre. Y en Atenas, por las características de la ciudad, que estaban toda clase de filósofos, puede ser que
ni siquiera habría una sinagoga. Entonces, seguimos con el punto 10. Los judíos tenían suficientemente influencia ante los politarcas, como en Hechos 17, del 6 al 8, ¿no? Del 6 al 8, miren. Si alguien me ayuda a leer ese texto. Hechos 17, del 6 al 8. Es el alboroto, ¿no? De Bueno, Yo lo leo, profesor. adelante. Hechos 17, 6 al 8 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Gracias. Entonces aquí los judíos tenían suficiente influencia ante los politarcas, ¿no? Tenían poder, dialogaban con ellos. Por ejemplo, Flavio Josefo dice que cuando murió el Herodes el Grande y estaba su hijo, el 6 después de Cristo, viajaron a Roma al emperador a entrevistarse con el emperador para pedirle que le quite de reino. Y eso va a pasar, ¿no? El 6 después de Cristo ya no va a ser el hijo de Herodes, sino ya va a ser una persona nombrada desde el imperio, ¿no? Y organizar una provocación reclutando maleantes a fin de acusar a los apóstoles de sedición y perseguirlos con eficacia hasta la ciudad cercana de Berea. 11. Este carácter cosmopolita de la población había hecho proliferar los cultos y las divinidades. Varias inscripciones que se conservan en los antiguos monumentos demuestran que ahí se veneraba por lo menos a 20 divinidades. Y sobre eso conviene recordar lo siguiente. 1. Los beneficios de la paz traída por el imperio después de un duro periodo de las guerras romanas habían hecho recaer sobre el emperador la tendencia oriental a divinizar a los emperadores. Por ejemplo, en Egipto, ¿no? El faraón y la faraona eran divinos, hijos de Dios. Y sobre eso, por ejemplo, no se practicaba en Galilea, en Judea, etc. Esta tendencia a divinizar a los emperadores, según la historia de Roma, el único emperador que dijo que era Dios, que estaba en viva, fue Calígula, ¿no? Segundo, Dionisios era especialmente honrado en Tesalónica. El dios Dionisios o el equivalente del dios Bacón, ¿no? Lo cual tiene su importancia para situar ciertas exhortaciones de Primera Tesalonicenses, tanto más cuando este culto cristianizaba más que a otros
las esperanzas de una vida futura. Leamos 1 Tesalonicenses 1 al 11. Todos busquemos nuestras Biblias. Primera Tesalonicenses 5. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Primera de Tesalonicenses del 1 al 11. ¿Alguien podría ayudarme a leer? 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Lo leo, lo leo. Adelante, gracias. Eh, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gracias. Entonces, mira, aquí Dionisio era especialmente honrado en Tesalónica, la cual tiene su importancia para situar ciertas exhortaciones, ¿no? Como de primera, tanto más cuando este culto cristalizaba más que otros las esperanzas de una vida futura, ¿no? Hablando de eso, los griegos, por ejemplo, creían en un juicio final, pero no al modo del cristianismo. 3. Había un templo a Serapis como testimonio del vigor de los cultos egipcios. Y finalmente el judaísmo atraía, como solía suceder en el imperio, a los ciudadanos poco amigos del pluralismo y sincretismo religioso, que buscaban una doctrina estructurada y un diálogo moral estricto, con contornos bien definidos, ¿no? Bueno, ahora pasamos al punto 2, luego de estudiar Tesalónica, y la fundación de la comunidad tesalónica en los viajes de Pablo está en Hechos 17, del 1 al 8. ¿No? A ver si buscan sus Biblias. Hay un micrófono que quedó abierto, si lo pueden apagar, por favor. Gracias. Ahí está, ¿no? La fundación de la comunidad en Tesalónica, pasando por Antífolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos.
declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara a los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyentes y se juntaron con Pablo y con Silas, asimismo una gran multitud de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Celosos entonces los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, ¿no? Que ya hemos leído todo esto. Y el último versículo dice: al oír esto el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotan. Ahí termina, ¿no? La fundación de... Datos importantes para estudiar Primera de Tesalonicenses. Hermana, una consulta. ¿Se encuentra usted en clase? Sí, profesor, ¿A qué hora es el break? a las 9. O sea, ya Ya. toca. Ya son 9:10, entonces aquí hacemos el break y luego Vamos. volvemos. Gracias. Entonces vamos a seguir ahora con esto de Tesalónica y estábamos viendo esta parte, ¿no? Uno, los beneficios de la paz traía por el imperio después del duro periodo de las guerras romanas, habían hecho recaer sobre el emperador la tendencia oriental a divinizar a los emperadores, ¿no? El primero que se divinizó fue Calígula. Dionisios era especialmente honrado en Tesalónica, lo cual tiene su importancia para situar ciertas exhortaciones en Primera Tesalonicenses, tanto más cuando este culto cristalizaba más que otros las esperanzas de una vida futura, como es el caso de 1 Tesalonicenses 5, de 1 al 11 que hemos leído. Habla un templo de Serafis como testimonio del vigor de los cultos egipcios. Finalmente, el judaísmo atraía, como solía suceder en el imperio, a los ciudadanos poco amigos del pluralismo y el sincretismo religioso, que buscaban una doctrina estructurada y un código moral estricto con contornos bien definidos, ¿no? Y ese era el contexto de Tesalónica, y la fundación de Tesalónica lo encontramos en Hechos 17, 1 al 8, que también ya hemos leído. Datos importantes, ¿no? El bosquejo de 1 Tesalonicenses. Sobre esta base podemos enumerar, ¿no?, los distintos cuerpos que se componen la carta. Dividiríamos 1 Tesalonicenses en saludo o encabezamiento, que hemos leído ya. El primer exordio, que es primera introducción, que es una oración de acción de gracias, como me ayudaron a leer en el texto que dice, ¿no? A ver, lo voy a volver a leer, esa oración de acción de gracias. Solamente un versículo. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿no? Este primer exhorto es una oración de acción de gracias. Y luego viene la primera narración, que en la Reina Valera tiene como título Recuerdos, ¿no? Es muy lindo, que está en el 2:1 al 12. 2:1 al 12. Y luego viene un segundo exordio del 2:13 al 16, una segunda narración del 2:17 al 3:10, ¿no? Una segunda narración. Y el primer final epistolar del 3:11 al 13, pareciera que ahí terminaba la epístola, pero en el 4:1 al 8 tenemos la primera exhortación, en el 4:9 al 12 la primera instrucción, en el 4:13 al 18 la segunda instrucción, en el 5 de 1 al 10 la tercera instrucción, en el 5 del 12 al 22 la segunda exhortación, y el segundo final epistolar, ¿no? Acá sería el primero y acá el segundo. Ese es lo que contiene
la epístola de Primera de Tesalonicenses. Entonces vamos a leer algunos textos de vital importancia, ¿no? Que todo alumno que conoce la epístolas paulinas tiene que saber en Primera de Tesalonicenses. Para mí lo más importante está en esta primera narración, cuando Pablo está narrando su vida, ¿no? Cosa que también lo va a hacer en Filipenses 3, en 2 Corintios 11, ¿no? Pero acá de un modo extraordinario, también narra su vida en textos más resumidos que Filipenses 3 y 2 Corintios 11, pero que son muy buenos, ¿no? Entonces vamos a leer la primera narración del 2, del 1 al 12. Yo lo voy a leer, a ver si el segundo exordio alguien me apoya, que es del 2 al 13 al 16, que luego que yo leo es. Entonces, miren, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipo, ¿no? Eso en Hechos capítulo 16 está la narración de Pablo en Filipos, ¿no? Cuando es metido a la cárcel, incluso allí está el famoso texto de que, oye, ¿por qué me metieron a la cárcel si yo soy ciudadano romano, ¿no? Por eso dice, ultrajados en Filipo, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciar su evangelio en medio de una fuerte oposición. Y claro, si vemos en Hechos de los Apóstoles los viajes de Pablo, ¿no? En Listra, en Filipo, en Tesalónica, en Éfeso, en Atenas, en Antioquía de Pisidia, son fuertes, ¿no? Fuertes oposición que tiene Pablo, que viene de los judíos y también de los romanos, ¿no? Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, ¿no? Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ¿no? Este texto se parece mucho a un texto que no fue escrito por Pablo, sino por su discípulo Lucas, en Hechos capítulo 20, después del alboroto de Éfeso, cuando Pablo está en Mileto, ¿no? Casi lo mismo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, nos portamos, miren, qué hermoso, con ternura en vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. ¿No? Aunque en el original griego dice como cuida una nodriza con amor a sus propios hijos, ¿no? Porque estaba muy difundido en el Imperio Romano que las mujeres tenían nodrizas que cuidaban sus bebés, incluso algunas de ellas hasta les daban de amamantar. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y esto, hay una dimensión nueva de Pablo acá, que debería ser puesto en relevancia, ¿no? Esta dimensión de Pablo pastor. Pablo sensible con las emociones humanas, ¿no? Es un pastor. No es un Pablo
eh, solamente misionero, o Pablo maestro, ¿no? Que escribe cartas difíciles, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:15, ¿no? No, aquí tenemos una dimensión de Pablo pastor tierno que ama a las ovejas, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno. Ahora ya no está la imagen de la madre nodriza, ahora está la imagen del Padre, ¿no? Que exhorta y consuela a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvéis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Qué hermoso, ¿no? Y hasta ahí está la primera narración. Luego viene el segundo exordio. Exordio es como segunda introducción, ¿no? Si alguien puede ayudarme a leer, segundo exordio, primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 16. ¿Hay alguien que está? Yo puedo leer. Segundo Adelante. Timoteo del Segundo 2, exordio, del 2. 13 al 16, ¿no? Sí, gracias. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Gracias. Entonces, según el profesor Jordi Sánchez Bosch en este escrito, Escritos Paulinos, ¿no? Tenemos acá el segundo exordio, que es como una especie de segunda introducción, ¿no? El primero fue la oración de acción de gracias y ahora el segundo es de texto tan eh, emocional, ¿no? Yo acá veo a un Pablo pastor, a un Pablo cariñoso, a un Pablo sensible, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, vosotros hermanos, verso 14, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios de Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, ¿no? Estos mataron al Señor y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. No, agrada, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndole hablar a los gentiles para que estos se salven. Imagínense, ¿no? Una política eclesial de discriminación religiosa, ¿no? Y que eso pues mostraba, ¿no?
Y luego del segundo exordio viene la segunda narración, que es del 2:17 al 3:10, que también es hermosa y, y muestra varias cosas de la práctica y el carácter de Pablo, ¿no? Miren, en cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo de vista, pero no de corazón, deseamos ardientemente ver vuestros rostros. Qué lindo, ¿no? Deseamos ardientemente ver vuestros rostros. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ahí empieza el capítulo 3. Por eso, no pudiendo soportarnos más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos con vosotros. Cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones y así sucedió, como bien lo sabéis. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarles de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que vuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño y que deseáis vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. De modo que ahora hemos vuelto a vivir sabiendo que estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por nosotros, por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día, ¿no? Como el salmista, ¿no? Con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte de vuestra fe. Pero el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí nomás es el... Y luego viene el primer final epistolar del 3:11 al 13, como si estaría terminando la epístola. Pero el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces acá el profesor Jordi por eso dice que este es el primer final epistolar porque es como una despedida, pero luego viene la primera exhortación que es el 4:1 al 8, el 4:9 al 12, y la segunda instrucción, el 4:3 al 18, la tercera, el 5 del 1 al 10, y así, ¿no? Y tenemos la segunda y el segundo final epistolar. Hasta ahí, algunas preguntas, comentarios. Adelante, por favor. También lo pueden hacer por el chat. Profesor, una pregunta.
Entonces, esas personas que como que se adueñaron de la iglesia y prácticamente no permitían ya que Pablo predicara y anunciara el evangelio, como que se Mm, habían adueñado de esas sí. congregaciones. Se podría decir que eran gente no creyente que se había hecho pasar por cristiana, como dice la escritura, falsos pastores, lobos vestidos de ovejas, se podría decir. Ujú, gracias. Aquí es clarísimo, ¿no? Lo que Pablo está diciendo. eh, Después de los recuerdos, ¿no? Estas personas que están causando tanta dificultad, ¿no? Eh, Cuando dicen, ¿no? Que en, en el 15, en el 2:15, ¿no? Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Es clarísimo que son judíos. Judíos, eso me hace recordar a Mateo 23, ¿no? No sé si podemos leer un ratito. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan y que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Antes bien, haced todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos, ¿no? Entonces acá hay toda una crítica a la utilización de la religión, ¿no? De parte del judaísmo, eh, en dedicarse al diezmo, en exagerar las leyes que se le llama posteriormente leyes de purificación, lo puro y lo impuro, etcétera, y que en esencia para Jesús, pues, están lejos de Dios, ¿no? Esencialmente, hermana, ellos, en términos técnicos, son judíos, pero no todos los judíos. Pedro era judío, Pablo era judío, sino judíos de las élites religiosas que están en contra de Jesús. Y posteriormente, ahora que vamos a estudiar todas las epístolas de Pablo en Filipenses, hasta le llama perros, ¿no? Esos perros, etcétera, ¿no? En segunda de Corintios les dice superapóstoles, en griego, ¿no? Hiperapostoloi, eh, que destruyen, ¿no? Las iglesias. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? También lo pueden hacer por el chat si quieren. Lo escriben y nosotros lo leemos. Profesor, en el chat alguien, hermano, usted ha escrito los códices mayúsculos. Ah, no, no es pregunta, usted ha colocado, no sé si. Ah, ya, en el chat pueden escribir si desean también, si les parece difícil comentar. A ver, ¿dónde está el chat? No, no, no hay ninguna pregunta. Yo soy el que había puesto esos anteriormente, ¿no? Ahí puse preguntas, si desean lo hacen. Muy bien, entonces, en conclusión, la primera carta de
Tesalonicenses, según las ciencias bíblicas, es el primer escrito neotestamentario. El primer escrito. Y también tenemos que ver que este primer escrito neotestamentario es el inicio de este Pablo, escritor que se va a ser el escritor más importante del Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, entonces pasemos al segundo de Tesalonicenses. Si abren sus Biblias, por favor, en segundo de Tesalonicenses 1:1, si nos ayudan a leer del 1:1 hasta el versículo 12, que también es una oración de acción de gracias, ¿no? ¿Alguien, por favor, nos ayuda a leer? Bien, hermano, buenas noches. Adelante, Guillermo. Eh, Segunda de Tesalonicenses 1:1 al versículo 12. Dice segunda de Tesalonicenses 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3, debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que hoy atribulan. 7. A vosotros que sois tribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de vuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. 11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. 12. Para que el nombre de vuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Cristo. Él por la gracia de vuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora les voy a enseñar un material para entrar a este estudio. De segunda de Tesalonicenses, que ya les dije que para los que segunda de Tesalonicenses no fue escrito por el mismo apóstol Pablo, ¿no? Le ponen posterior, pero nosotros hemos puesto ahí Pablo, que segunda de Tesalonicenses fue escrito también por el apóstol Pablo. Porque hay muchos biblistas, ¿no? que
trabajan eso, ¿no? Que sí, Segunda Tesalonicenses fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces ahora vamos a ir a esa Segunda Tesalonicenses y les voy a mostrar un libro que que es del profesor Jordi Sánchez Bosch, para iniciar este estudio. Vamos a leer una partecita. ¿Ven el documento? Sí, ¿no? Me avisan, por favor. Sí ven el documento, ¿no? Sí, sí, profesor, sí se ve. Excelente. Entonces, el profesor Jordi Sánchez le llama a Segunda Tesalonicenses el libro de la catequesis primitiva. ¿Por qué, no? Él dice, ¿no? Que, como anunciamos al empezar esta segunda parte, dedicamos ahora un capítulo a la catequesis primitiva a la luz de la primera Tesalonicenses, que tomamos como punto de llegada una serie de tradiciones anteriores, ¿no? Entonces, a ver un ratito, disculpen que luego de esta catequesis primitiva, aquí está. Entonces, el profesor Jordi Sánchez y muchos biblistas sacan temas centrales de la primera carta de Tesalonicenses y a eso le llaman catequesis primitiva. Entonces, la segunda a los tesalonicenses, ¿no? Muchos pues le ponen que no escribió Pablo y más se dedican a esos detalles, pero nosotros queremos leer lo que el texto en sí nos dice, ¿no? No quedarnos en ese debate de la... aquí está, mire, división de la carta. Que también lo puse ahí en el PPT, ¿no? También para la estructuración de la carta vale el principio de que nada se parece tanto a Segunda Tesalonicenses como la primera. Coinciden incluso en tener doble exorcio, ¿no? O sea, de acción de gracias, ¿no? Así que, así como en la primera hubo una oración de acción de gracias y otra oración de acción de gracias, aquí en Segunda Tesalonicenses también. Tampoco le falta a Segunda Tesalonicenses, desde un punto de vista formal, un doble final, ¿no? Así como hemos visto que tiene doble final. Paralelos a la Primera Tesalonicenses. Desde este punto de vista, Segunda Tesalonicenses carece de una sección específica narrativa en la línea Primera Tesalonicenses 2.13, 2.17 al 3.10, así como una sección doctrinal marcada como tal, puesto que los dos bloques restantes a partir del 2.1 y 3.6 toman forma por lo menos de una externa de exhortación. Entonces aquí está, miren, para meternos, ¿no? El encabezamiento, verso 1 y 2, primer exordio, segunda exhortación, segundo exordio, primera final, segunda exhortación y luego la segunda final. Se parece mucho entonces, lo que está diciendo literariamente, se parece mucho segunda Tesalonicenses de primera de Tesalonicenses. Luego vamos a ver los textos con ustedes. Resulta más inexplicable que la primera
en la primera, la introducción de todo un marco de carta, segundo exhorto y primer final, entre las dos exhortaciones, podríamos encuadrarles dentro de una estructura global diciendo que se trata de una digresión, ¿no? Figura bien conocida en la retórica entre las dos exhortaciones, ¿no? Si de los aspectos formales pasamos a los contenidos, veremos que el tema de los ociosos, que figura como primera instrucción en 1 Tesalonicenses 4:11, figura como segunda exhortación en 2 Tesalonicenses del 3, del 6 al 12, ¿no? Así como ese tema de los ociosos que no trabajan, que están esperando que venga la venida del Señor, ese mismo tema también está en 2 Tesalonicenses. De modo parecido, el anuncio de la parusía, ¿no? La parusía es la venida del Señor, que figura como segunda y tercera instrucción en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, figura como primera exhortación en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. También toca ese tema. Todo ello a pie de innumerables conjeturas sobre la primera redacción de la correspondencia de Tesalónica. Prescindimos de lo posible teorías, nos preguntamos solo hasta qué punto la carta tiene alguna coherencia, aún a pesar de saltarse teorías que su autor podría haber estudiado, ¿no? Aquí está, estructura de la carta. Entonces ahí viene el encabezamiento, el primer exordio. A ver, voy a poner ahora sí el PPT para a ver, ahí está. Y aquí está, ¿no? Este es, entonces lo que ya me ayudó a leer el hermano, ¿no? 1 y 2 es encabezamiento o también salutación. Según Pablo, él lo escribía con su propia mano, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿No? Y luego viene la oración de acción de gracias, que sería el primer exhortio. La primera exhortación, 2 del 1 al 12. Y esta es una exhortación doctrinal de alguna pregunta que le habían hecho a él, ¿no? Porque responde, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? O sea, ya me han preguntado. Y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni con espíritu, ni por palabra, ni por carta como lo fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. ¿No? Qué tremendo acá. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Qué interesante estos textos para la eclesiología, ¿no? Que Pablo también en Hechos 20 nos dice, ¿no? Que cuidemos el rebaño y no hagamos poner liderazgo a cualquiera, ¿no? ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis de lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con su espíritu en su boca, y de el advenimiento de este impío, ¿no? El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos por
poderosos, señales y falsos milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto os perciben el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera exhortación, ¿no? Es una exhortación muy dura, muy cristocéntrica y muy importante, ¿no? Y el segundo exordio es del 12, 13 al 15. Vamos a ver cuánto se parece al primer exordio. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, ¿ve? O sea, otra vez como en el 3, debemos siempre dar gracias, y ese es pues técnicamente el inicio de la oración de acción de gracias. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, la verdad. Para esto Él os llamó por medio de vuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el 12 terminaba, ¿no? La primera exhortación y el segundo exordio, del 12, 13 al 15. Fíjense, pero nosotros debemos dar siempre gracias. Y verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta o por carta. Y aquí el autor nos propone el primer final, ¿no? Y al mismo Señor, al mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó, nos dio con... Es como si fuera una final. Y por los demás hermanos, orad entre nosotros para que la palabra del Señor corra, ¿no? Está hablando hasta el 3, del 2:13 al 15, y luego viene la primera final del 2:16 al 3:5, ¿no? Que sería hasta, y el Señor le encamine, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Ahora la segunda exhortación se encuentra en el 3:6 al 15. 3:6 al 15. Y otro detalle que según de Tesalonicenses es más chiquito que la primera de Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino porque sino por daros nosotros mismos un ejemplo de que podéis imitar. Y en cuanto estábamos de vosotros, os ordenamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de nuestros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en los lugares. Muy bien, hasta ahí tenemos, ¿no? La segunda exhortación es del 3, del 6 al 15. Falta todavía, ¿no? Hasta el 15, que termina, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Y el 3:16 es el segundo final, ¿no? Y al mismo Señor de paso, no es como una propia señal. Muy bien.
Con eso hemos terminado esta noche con Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y aunque muchos han minimizado estas epístolas, estas cartas, podemos decir, ¿no?, con toda seguridad que estas cartas son importantísimas. Y merecen, ¿no?, ser releído. Merecen ser releído. ¿Alguna consulta o comentario? Adelante, por favor. Preguntas, comentarios. El PPT lo voy a mandar más tardecito a la hermana para que lo coloque, ¿ok? ¿Algún comentario, pregunta o aporte? Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado, querida hermana. Y la próxima semana estamos siguiendo el curso. Ok, profesor, ¿para qué fecha va a ser el examen parcial? Ya. Como son 8 clases, el examen parcial debe ser la cuarta clase. Ya, ¿qué profesor? Voy a estar atenta para publicarlo en la plataforma. Ya, gracias, que Dios les bendiga.